ver la herramienta texto. Como pueden ver, está en la barra de herramientas, es la T, ya algunos la habrán usado. Vamos a dar clic en el lugar donde queremos escribir el texto y aquí vamos a escribir lo que nosotros queramos, ¿no? Ya podemos usar mayúsculas o minúsculas. Hay dos formas de usar esta herramienta. La primera, como les decía, es tomarla y dar clic. Y de hecho me va a aparecer un Lorem Ipsum, que es como una muestra de texto predictivo. Vamos a poner hola. Voy a irme a herramienta selección y con Shift, el texto siempre, siempre, siempre debe de ser proporcional. Si ustedes no aprietan Shift, el texto se va a aplastar o más bien se va a alargar o se va a aplastar. Hay que ser muy cuidadosos con el uso del texto porque las letras están diseñadas de cierta forma para que se lean bien. Si nosotros las aplastamos, ya no se leen bien y se nota mucho ese aplastamiento forzado. Entonces, bueno, siempre apretamos Shift. Al mismo Shift, acuérdense que es la flecha, los botones grandes, largos, que para poner mayúsculas, ese es Shift. Entonces, siempre hay que apretar Shift cuando se vaya a hacer la letra más grande. La otra forma de poner texto es la siguiente. Voy a copiar un texto largo de algún bloc de notas que tenga yo por acá. Por ejemplo, este. Voy a copiar este texto, control, comando C, y voy a hacer un cuadro. Fíjense, no estoy soltando el clic. O sea, es el clic sostenido, lo suelto hasta que termine el cuadro y se va a llenar de mucho texto. Este es texto falso. Entonces, cuando le doy pegar, se pega el texto que yo quiera. A diferencia del otro, cuando yo mueva la columna, se va a acomodar el texto. Esto es para textos largos. Cuando yo quiero hacer una revista cuando quiero hacer, no sé, algunos párrafos, esto se utiliza. Cuando me queda un más aquí, quiere decir que hay más texto que se está saliendo. Entonces, doy clic en el más y miran cómo cambia el cursor. Di clic en el más, cambia el cursor a uno que tiene como unas líneas como de párrafo y aquí continúa el texto. Entonces, si yo hago más pequeño este párrafo, se va a pasar al párrafo de junto. Ahí está, ¿no? En este caso me marca que hay más texto, pero lo que es más bien son algunos enters. Ajá, un enter de más. Entonces, bueno, tenemos estas dos formas de manejar el texto. Si yo, por ejemplo, aquí lo hago más grande, voy a perder el texto de aquí. Si yo lo hago, el primero lo hago más pequeño, se va a ir repartiendo el texto. ¿Ya vieron? Ok. Esas son las dos modalidades de la herramienta texto. También si yo dejo sostenida la flecha y voy a tener estas opciones. Una es texto de área. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un círculo y me voy a texto de área, dejo sostenido esto, le doy clic, le doy clic adentro y se vuelve un área de texto. Si yo, vean, no se va a modificar no se van a aplastar las letras, sino más bien se va a repartir. El texto que copié se va a repartir en el círculo. Si yo, por ejemplo, con el vector, con la selección directa, muevo esto, el texto se va a ir acoplando a mi figura. Si yo tomo, por ejemplo, otro texto en la Path Tool, por ejemplo, puedo hacer yo con la pluma una línea curva, así, le doy Escape y me pongo en texto en Path y lo que va a hacer es justamente el mismo párrafo, de la misma, exactamente el texto, lo va a poner en la línea.
Lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más chico, pero ahora vamos a eso. Después tenemos vertical, type vertical. Por ejemplo, cuando doy clic, voy a poner hola, va a escribir de forma vertical el texto. En texto vertical va a ser lo mismo que tengo que hacer primero la figura, luego pongo vertical area tool, tengo que irme aquí donde dice y voy a, como ustedes vieron, es el mismo texto pero empieza de izquierda a derecha y lo va poniendo así. Si yo hago el elipse más grande, va a ser como de Matrix o de que está lloviendo agua, de está lloviendo letras, podemos hacer algo así, ¿no? Y déjenme hacerlo más pequeño para que no ocupe tanto espacio. Y otro también vamos a hacer otra. Si yo pongo también vertical type on a path tool, igual. Va a ponérmelos de forma. Saben que con la herramienta selección directa pueden ustedes ir modificando la línea o el vector, los vectores que están moviendo. Listo. ¿No? Ya vieron cómo va hacia abajo, ¿no? El texto. Miren, esta es una función nueva, que esto antes no lo tenían. Tocan una letra y la pueden modificar. Esto no lo utilicen. No, esta es nueva, no la utilicen mucho. Bueno, esto es con respecto a la herramienta texto, pero también nosotros tenemos dos opciones voy a cerrar estas ventanas que salieron. Tenemos dos opciones también para modificar el texto, bueno, más bien para cambiar la tipografía y trabajar la tipografía. Una es en la parte superior, como ustedes pueden ver tenemos carácter acá. Si ustedes quieren sacar esta paleta que tengo yo aquí, que se llama para carácter, le pueden dar clic acá y aquí sale. Es la misma, si se dan cuenta. O si no, en ventana, ventana y en type y en carácter, acá está. Es la misma. ¿Qué puedo hacer con ella? Bueno, seleccionen primero y podemos cambiar el tipo de letra. Estas son tanto las que tenemos instaladas en el sistema como las que ya trae el sistema de paquete. Bueno, ahorita les voy a hacer un apartado de donde diga cómo bajar, cómo descargar tipografía y cómo instalarla. Podemos ver que hay distintos tipos de letra. También después vamos a ver un video en el que les hable de cómo elegir el mejor. Ahora solo vamos a usarlo por gustos. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta que ya habíamos elegido y para cambiar la letra. Tenemos que, aquí cambiamos el tipo de letra que queremos. Tenemos romana, aquí por ejemplo, bueno, tanto en la superior como en la inferior. O sea, podemos cambiar el tipo de letra. Si tiene variables, por ejemplo, esta no tiene variables, a Little Sunshine, así se llama la tipografía, pero por ejemplo, tampoco esta no tiene variables, pero hay algunas otras las que tienen flechita aquí, si se dan cuenta, Baskerville, por ejemplo, tiene una flechita, tenemos todas estas: itálica, que es la inclinada, semibold, que es un poco más gruesa que la regular, esta es la regular, semibold itálica, que también está inclinada, pero es más gruesa que la itálica normal, bold, que es más gruesa, y la bold italic, ¿no? Entonces tenemos aquí distintos tipos de letra de la misma variable. O sea, de esta Baskerville tenemos 5 variables, no, perdón, 6 variables. Aquí está, vamos a quedarnos con esta. Después, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos un panel, vamos a analizar el panel de aquí abajo de carácter. Lo voy a pasar para acá para que lo vean más de cerca. Voy a hacerle zoom a esto.
y vamos a trabajar por ahora vamos a trabajar con esta palabra hola. Voy a mover esto para que no salga. Ok. La primera se refiere al puntaje. La tipografía siempre se mide por puntos. Si ustedes ven, por lo general trabajamos en un puntaje más pequeño. Ahorita estamos trabajando. El texto corrido se trabaja en 12 puntos, por ejemplo, cuando trabajan en Word, ¿no? Que es esto la proporción. Pero bueno, cuando estamos haciendo titulares o títulos que queremos que sobresalgan, los podemos hacer mucho más grandes. Es más, podemos poner números como nosotros queramos. Podemos poner 200, que era más o menos como lo teníamos. También podemos hacer que las letras se junten, o sea, que estos espacios que ya vienen predeterminados que se compriman. Por ejemplo, en este caso, la O y la A ya están encimados, pero aquí todavía hay espacio. Entonces, puedo darle clic aquí y disminuir. Tengo que seleccionar una letra y disminuir el espacio. Ahora estoy disminuyendo el espacio de entre la O y la L. Y también si yo selecciono la H, puedo pegar la O toda completa, ¿no? Entonces, se sigue leyendo. Esto, por ejemplo, para texto corrido no se recomienda. El texto corrido nos vamos a referir a este texto de párrafo. Pero para títulos sí se puede hacer, ¿no? O sea, podemos juntar las letras. Mientras se siga leyendo, podemos hacer lo que nosotros queramos. Esa es una de las cuestiones principales con el uso de la letra. Por ejemplo, si ya no se entiende lo que está diciendo, bueno, puedo yo regresar a 0. 0 es como lo que ya viene predeterminado del sistema y eso quiere decir que se lee bien. También tenemos este otro, que es el tracking, que se va a hacer. Ese nos sirve para cuando trabajamos más bien en párrafo. Ahí está. Cuando nosotros lo disminuimos, se acomoda un poco más el texto. No se nota nada, esto es más profesional, es para cuando se trabaja ya en párrafos grandes, o sea, cuando hacemos revistas y así, ya lo veremos más adelante cuando trabajemos en la siguiente materia. Pero bueno, lo importante, por ejemplo, también del trabajo de párrafos, tenemos esta opción que es el espaciado entre las líneas de texto. Ya vieron que podemos alejarlas o acercarlas. También dependiendo para que yo quiera. Por ejemplo, ahí ya no se lee absolutamente nada. Ahí le cuesta un poquito de trabajo leerlo. Por lo general siempre son 2 puntos más que el puntaje de la letra. Si la letra está en 12, se recomienda que el espaciado sea 14. Pero si quiero hacer que se vea, por ejemplo, en una revista cuando tenemos un párrafo de introducción, por lo general lo que hacen es aumentar el tipo de letra, pero también aumentar el espaciado entre los caracteres para que llame la atención y ya poner el texto corrido después. Tenemos otras funciones más abajo, que es como en la siguiente sección, que habla de una por una de las letras. Entonces, por ejemplo, estos tampoco los usan mucho, lo que hace es hacer la letra más ancha y pareciera que están hablando así como lento. Bueno, no se usa tampoco mucho. Lo voy a poner en 0. Ay, al 100%, perdón, que era como estaba. Y también más alta, que igual no modifica las demás y también lo jala, pero les decía, esto tampoco se utiliza mucho. También cuando nosotros queremos, por ejemplo, no sé, cuando ven que se hacen los exponentes en matemáticas, que van más arribita algún número y más pequeño, entonces podemos hacerlo más pequeño, como cuando decimos segundo de primaria, por ejemplo, y la O va más pequeña, la podemos hacer más pequeña y la podemos subir, ¿no? Ya sé que está aquí aquí tenemos una
en el teclado, pero bueno, si es una E, por ejemplo, en francés, deuxième, ¿no? Es más, lo podemos bajar un poquito más, creo que la subí demasiado. Ahí está, ¿no? Para que no se salga del cuadro. También nos da el giro, una letra completa. Podemos girar una letra por sí misma, o sea, solita, como para hacerlo más juguetón. Y podemos, y ya, bueno, estas son las de aquí. Y después nos vamos a pasar a esta función. Estas son convertir el texto en mayúsculas. Entonces, por ejemplo, quiero poner BUAP o Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en mayúsculas cuando está escrito en minúsculas. No funciona si yo lo escribo en minúsculas, no lo puedo cambiar a minúsculas. O estas se llaman versalitas o mayúsculas pequeñas, que son como mayúsculas, pero son de la misma altura que las minúsculas. Aquí está el exponente, que era lo mismo que hicimos aquí a mano, pero más fácil así a exponente. Este es el subnúmero, como en química, que se utilizan estos números abajo cuando se hacen las ecuaciones. Luego el subrayado, que es este, y el tachado, que es este. ¿Sí? Aquí tenemos varias opciones de cómo trabajar el texto. El idioma, porque bueno, luego para mostrarnos ortografía, pero no, eso no se ocupa mucho. Y bueno, aquí están los mismos. Esto que ven aquí, all caps, small caps, superscript y subscript, es lo mismo que está aquí abajo. Y ya, eso se refiere carácter. Tenemos otra paleta que habla también de la tipografía. La vamos a abrir también aquí. Bueno, hay varias. No vamos a usar todas. Está párrafo, que está aquí. Párrafo. Y un párrafo, como su nombre lo indica, nos da la dirección del párrafo. Voy a quitar esto de acá y voy a trabajar con otro párrafo nuevo para que vean. Vamos a abrir otro párrafo. Voy a quitarle todas las funciones estas que le dejé activadas. Vamos a quitarle todas las funciones y listo. Ok. Vamos a escoger una letra que se vea un poco mejor porque estas no se ven. Bold italic no, normal, regular. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. Vamos a copiar y pegar. Y por último, 7 párrafos. Listo. Ok, vamos a ver. Primero es alineación a la izquierda, que es como siempre lo utilizamos. Así acostumbramos leer. Este se utiliza para párrafos corridos, para párrafos grandes. Nosotros leemos mejor porque están alineados a donde nosotros comenzamos a leer. Nosotros leemos de izquierda a derecha y luego nos bajamos, ¿no? Esto que se forma acá es se trata de que no se vea tan llamativo, que no deje tantos blancos, pero es bueno también. Si nosotros, bueno, el siguiente vamos a centrar la información. Este se utiliza solo para párrafos muy cortos o para poesía o para títulos. ¿Por qué? Porque como cuesta trabajo encontrar dónde comienza, nos dificulta mucho la lectura. Entonces, solo para títulos y para poesía, por ejemplo. Luego, alineación a la derecha. Este también solo se utiliza para epígrafes, que son cuando se inicia una frase, con una frase, no sé, de alguien, una frase memorable de algún autor o algo así, un libro, por ejemplo. Esos siempre se ponen a la derecha o de preferencia solamente. ¿Por qué? Por lo mismo. Cuesta mucho trabajo encontrar dónde comienza el siguiente párrafo y cuando es un libro o lecturas muy largas,
nos confundimos un poco, ¿sale? Luego vamos a los que siguen. Estos son justificados. El justificado lo que hace es, lo que hace el justificado es abrir un poco el espacio entre las palabras para que en la parte derecha también quede alineado como en la izquierda. Hay varios tipos de justificado. Uno es con justificado todo menos el último, vamos a cortar, el último, la última palabra o la última línea para que no la, miren. El problema del justificado es que nos crea estos huecos grandotes que hacen que la lectura se distraiga. Entonces, bueno, no es muy recomendable siempre el justificado. Justificado centrado a la derecha, les voy a quitar igual lo mismo que el anterior. Se hace exactamente lo mismo, pero la última línea la centra. Y igual el último a la izquierda hace exactamente lo mismo, pero la última palabra, la última frase la alinea a la derecha. Y el último, que es un justificado forzado, lo que hace el justificado forzado, también la última línea la alinea. Pero les digo, el problema son los huecos que quedan. Estos huecos hacen que mis ojos vayan a ver exactamente dónde queda el hueco y entonces me distrae mucho. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que aquí tenemos este hueco. Entonces, distrae mucho la lectura y hace que me pierda cuando estoy leyendo. Entonces, cuando es un texto muy largo, como un libro, me distraigo bastante. De hecho, se unen luego, en este caso, por ejemplo, se unen dos líneas por los huecos. Entonces, bueno, por lo general se utiliza este alineado a la derecha. Por el texto, y por último, el hyphen o guiones. En este caso, también lo que podemos hacer es para evitar que pasen estas cosas, es activar los guiones, que no sé por qué no los está activando, guiones para que corte las palabras. No lo está haciendo, no sé por qué. A ver. No lo hace. Bueno, no sé qué sucede, pero estos guiones parten las palabras en sílabas para que... es que está en Farsi, ya vamos a... Farsi ni siquiera usa las letras que utilizamos nosotros. En español... Ajá, exactamente, eso era lo que pasaba. Vamos a poner el párrafo del tamaño que lo teníamos y vamos a cambiar otra vez a español, que no sé por qué se regresó. Ok, ahí está. Entonces, cuando nos... se volvió a regresar. Spanish. Ok. Si ustedes se dan cuenta, para arreglar los huecos que quedaron, lo que hago es poner guiones y corta palabras. Por ejemplo, aquí solo puso un guión. Universidad. Y entonces con eso se reacomodó el texto y vean cómo los huecos, o sea, vean, este de aquí es igual a este, nada más que tiene un guión en universidad. Y entonces se reacomodó o sea, solo con reacomodar ya se reacomodó toda la información y así ya no se ven los huecos que les decía. Pero sí tiene que estar en español porque cada idioma se parte diferente. O sea, si está en inglés, inglés, por ejemplo, parte diptongos y nosotros en español no partimos diptongos. Entonces, por eso es importante que esté en el idioma que estamos utilizando. Bueno, por ahora esto es todo sobre el texto, sobre la herramienta texto y muchas gracias.